Bueno, entonces vamos a ver cuál es la definición de seno. ¿Listo? Entonces vamos a poner como título función seno. Miren, yo sé que algunos de ustedes ya tienen apuntes. Entonces lo que podemos hacer es que si decimos algo nuevo o un apunte que no tomamos, aprovechamos y lo escribimos. ¿Listo? Pero yo sé que varios de ustedes ya tienen apuntes de esto de la clase pasada. Entonces vamos a ver la definición. ¿Listo? Entonces miren chicos, lo primero es que tenemos una circunferencia. ¿Listo? Entonces, dada una circunferencia, eso lo copiamos la clase pasada, entonces lo voy un poco como a decir. Entonces, dada una circunferencia, y vean, les voy a poner por acá una circunferencia. Dada una circunferencia, miren, como por ejemplo esta de acá. Entonces, miren chicos, tenemos una circunferencia dada. Recordemos que el radio de la circunferencia, como dijimos la clase pasada, el radio, chicos y chicas, vean, yo aquí no veo el centro, pero supongamos que el centro está aquí, ¿cierto? Como que está ahí. Supongamos que este es el centro de la circunferencia. Yo tengo una circunferencia, vean. Bueno, el centro está como por aquí, ¿cierto? Supongamos. Supongamos que lo hice en toda la mitad. Chicos, dada una circunferencia, sabemos que el radio de la circunferencia es la distancia que hay desde el centro hasta un punto de la circunferencia. Ese es el radio de la circunferencia. Fíjense, chicos, que el radio de una circunferencia es el mismo siempre. Miren, la distancia del centro a cualquier punto es la misma. O si no, esa figura que ustedes ahí, que tienen ahí, no es un círculo, sería otra cosa. Siempre la distancia del centro a cualquier punto de la circunferencia es exactamente la misma. Y esa distancia se llama el radio de la circunferencia. ¿Listo? Y nosotros tomamos un puntico sobre la circunferencia. Por ejemplo, este puntico de acá, chicos, miren. Entonces, ese puntico, como ustedes saben, ese puntico tiene una coordenada en el eje X, que voy a llamar X1, y tiene una coordenada en el eje Y, que voy a llamar Y1. Es decir, ese puntico es un punto X1, Y1. Profe, pero ¿cómo así que X1, Y1? Pues mira, por ejemplo, el puntico podría ser el punto 1,2. Lo que pasa es que como no estoy dando un ejemplo específico, sino que estoy dando un ejemplo cualquiera, pues yo pongo X1, Y1, porque si yo te pongo 1,2, pues estoy hablando del punto 1,2 y yo te quiero decir que es cualquier número, cualquier punto. Entonces yo digo el puntico X1, Y1, donde ese X1, Y1 es cualquier punto, ¿listo? Si yo te pongo a ti el punto si yo te pongo el punto 3,4, pues te estoy diciendo el punto 3,4. Y yo te quiero decir que esto se cumple para cualquier punto que esté metido en esa circunferencia. ¿Listo? Por eso uso variables. Está bien, X1, Y1. Donde ese X1 es un numerito, Y1 es otro numerito, no sabemos cuál. Entonces, vean, chicos. Ay, tengo muy lento el computador. Tenemos un puntico, ¿listo? Y el ángulo que consideramos, chicos y chicas, el ángulo que consideramos es el que se forma con ese eje X y miren, con el segmento desde el centro de la circunferencia hasta ese punto, que sería el de acá. Esperen, les muestro que está cargando esto. Miren, cuando el computador está bien, yo hago así, eso, ¡uf! Gira todo. Pero cuando el computador está lento, se pone así. Miren, vean, ahí ya se arregló. Entonces, miren, nosotros trazamos
un segmentico, ¿listo? Desde el centro de la circunferencia hasta el punto. Miren, trazamos este, ay, lo borré. Trazamos este de acá, miren. Y ese ángulo que se forma, miren, ese ángulo que se forma, llamémoslo X, ese ángulo es el valor que se le da a la función. Por favor, te sientas bien. Siéntate bien. Baja el maletín del escritorio. Entonces, chicos, vean, ese ángulo que se pone ahí, ese es el ángulo que se le da, ese es el valor que se le da a la función. ¿Listo? ¿Cómo se forma el ángulo? El ángulo se forma, tú tomas un punto en la circunferencia y formas el ángulo haciendo el segmento del centro al puntico, y ese ángulo que se forma entre el eje X y ese nuevo segmento que hiciste, ese es el ángulo que se le da a la función. Recordemos que a la función le damos valores. Pues a la función seno le damos esos ángulos que formamos así. Y chicos, la función seno de X, tú le das ese ángulo X y es igual a la coordenada y del punto, que la coordenada y del punto en este caso es y1 sobre el radio de la circunferencia. Eso es el seno. ¿Listo? Dado un ángulo, el que tú quieras, tú escoges un punto en la circunferencia y haces el angulito, el seno de ese ángulo va a ser igual a tomar la coordenada y del punto dividida entre el radio. Entonces, si por ejemplo, tú tienes una circunferencia así, chicos, miren, y digamos que esta vez tú me dices, profe, yo quiero tomar este punto. Entonces, ¿cuál sería el ángulo? Mira, tú haces el segmento, el ángulo sería este. ¿Cuál va a ser el seno de ese ángulo? Miren, el seno de ese ángulo lo voy a llamar beta, por ejemplo. El seno de ese ángulo beta va a ser igual a la coordenada y de este puntico, miren, ¿qué coordenada tiene aquí? No sé, tiene una coordenada y. Recordemos que ese es el eje y. Va a ser la coordenada de ese puntico dividido entre el radio de la circunferencia. Eso es el seno. Tú escoges un punto en toda la circunferencia. Chicos, donde quieras lo escoges. Tú escoges el puntico donde quieras en todo el circulito, en toda la circunferencia. Y el seno va a ser coger la coordenada y de ese puntico dividido entre el radio. Esa es la definición de la función seno. Miren, nosotros vimos funciones así tipo x más 2, que lo que hacía era sumar siempre 2. Esta función es más compleja. Lo que hace es que te divide la coordenada y de ese punto sobre el radio. ¿Ya, chicos? Eso hace el seno. O sea, es una función que nos dice, hagan esto de acá y eso es como algo rarito, pero eso es el seno. Vean, antes de seguir, voy a escuchar preguntas. Escucho todas las preguntas que tengan hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Cómo estamos, chicos y chicas? Es que no entendí lo que acaba de explicar. Hola, profe. Hola, dime. Profe, es que no entendí lo Bueno, por ahí alcancé a escuchar que no Una parte que hace. entendió. ¿Es el internet de José o es el mío? Por Dios, ¿ustedes me están escuchando bien? ¿Ustedes me escuchan bien, Sí, chicos? profe. ¿Sí? José me dice que no entendió algunas Sí. cosas, pero ¿qué cositas no entendiste exactamente? José, José. ¿Ustedes, chicos, estamos bien hasta ahí? ¿Chicos? Profe, ¿Mm? Dime, dime. profe, yo tengo una duda. ¿Siempre va a ser coordenada Y? O sea, si yo Siempre es pongo el la punto coordenada abajo, no Y. importa, siempre va a ser coordenada Y. Siempre es la coordenada Y del punto, chicos. El seno siempre es con la coordenada Y del puntico. Les voy a mostrar muchos ejemplos, miren. Digamos que yo ahora, chicos, prestemos mucha atención. Digamos que yo ahora tengo este circulito de acá, miren. Y tú me dices, bueno, yo quiero calcular el seno, pero yo voy a escoger este punto.
Entonces, ¿cuál sería el seno? Bueno, primero hay que ver cuál es el ángulo. Esa es la primera pregunta. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo se forma con el eje X acá y yo hago desde el centro de la circunferencia hasta el punto, hago una rayita. Y el ángulo es ese que se forma ahí. Entonces yo estaría calculando el seno de ese ángulo amarillo. ¿Cuál es el seno de ese angulito amarillo? De ese ángulo amarillo ahí que yo hice. Bueno, el seno de ese ángulo amarillo sería la coordenada y de ese punto. ¿Cómo así que la coordenada y? Mira, este punto tiene una coordenada aquí en el eje X y una coordenada aquí en el eje Y. Tú coges este numerito de acá, que no sé cuál es, supongamos que ese número es, no sé, miren, supongamos que ese número es menos 2, por ejemplo, ¿ya? Tú coges ese menos 2 y lo tienes que dividir entre el radio de la circunferencia y ese es el seno. Vamos a ver otro ejemplo, miren. Si yo dibujo otra circunferencia por acá y a mí me dice Nicole, profe, yo quiero calcular el seno de un puntico por acá. Bueno, usando ese puntico, bueno, lo primero es saber cuál es el ángulo. El ángulo se forma con este eje X y yo dibujo una rayita desde el centro de la circunferencia hasta el punto. El ángulo de Nicole sería todo este. ¿Cuál es el seno de todo ese ángulo? Entonces, mira, el seno de ese ángulo azulito, que es el de Nicole, el seno de ese ángulo azulito sería la coordenada y de ese punto. ¿Cómo así que la coordenada y de ese punto? Mira, este punto tiene una coordenada X acá y una coordenada Y acá. Tú coges este numerito de acá y sería la coordenada Y sobre el radio de la circunferencia. Vamos a hacer otro, mire, digamos que yo tengo otra circunferencia acá. Yo tengo otra circunferencia acá. Y yo voy a calcular, miren, yo tomo un puntico aquí arriba. Entonces yo voy a calcular el seno. ¿Cuál sería el ángulo? El ángulo sería, vamos a coger otro color, vean, cojamos un verde. El ángulo, el ángulo sería este verde de acá. Entonces, ¿cuál sería el seno de ese angulito verde? El seno de ese angulito verde sería la coordenada Y de este punto, que es un numerito por acá, sobre, pongámosle Y1, el radio del círculo. Si la ven, chicos, siempre se hace igual. Tú formas el angulito y el seno de ese ángulo va a ser la coordenada Y sobre el radio de la circunferencia. Siempre, siempre, siempre va a ser así. ¿Más claro o todavía no? Vamos a hacer ahora un ejemplo con una circunferencia en particular. ¿Cómo la vemos hasta ahí, chicos? Preguntas. Más o menos entendí. Más o menos, están más o menos. Vean, vamos a hacer un ejemplo. Es que está confuso, pero Vamos a hacer un ejemplo ya con números Profesora, para que lo uno cómo terminemos de hace para entender. ver uno No, cómo hace para ver cuál es la cosa esta del rayo, profesora, cómo es que? eso. ¿Cómo hacemos? Me están preguntando cómo hacemos para saber cuál es el radio. Mira, vamos a hacer un ejemplo. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo ya con numeritos, o sea, una circunferencia que ya tiene un radio, ya punticos que sabemos cuáles son las coordenadas, o sea, un ejemplo que ya vamos a poder calcular, ¿listo? Entonces, vean, nos quedan 5 minuticos de reunión, entonces vamos a volver a ingresar para no dejar la explicación así cortadita y los que están viendo este video vayan a la segunda parte para que vean el ejemplo, ¿listo? Entonces, chicos, vamos a volver a ingresar y ingresamos rapidito, bueno, chao, chao.